Vamos a continuar con lo que hemos venido tratando en las últimas reuniones relacionado al tema de las ofrendas. Hace unos sábados comenzamos a estudiar cómo era que se ofrendaba de acuerdo al Nuevo Testamento. O sea, cómo era que se recogía el dinero en medio de la iglesia y vimos cómo se hacía en la época de Jesús y luego vimos cómo se hacía. La vez pasada estuvimos estudiando acerca de cómo lo hacía la iglesia. Voy a leer un texto ahí en 1 Corintios que leímos la vez pasada como para empatarlo y continuar. 1 Corintios 16. Desde el versículo 1. Esto lo hemos venido tratando porque hace parte de la iglesia recoger ofrendas, recoger dinero y también administrarlo y usarlo, ¿sí? Y queremos aprenderlo conforme a lo que dice la Escritura. Entonces, ya habíamos visto cómo ha sido en el entorno y este texto lo estudiamos la vez pasada. Vamos a leerlo y hoy vamos a ver varios textos en los que vamos a aprender en qué se utilizaban las ofrendas. ¿Capítulo qué, perdón? 1 Corintios 16. 1 Corintios 16. Dice, desde el 1, en cuanto a la ofrenda para los santos. O sea que una de las cosas que hemos mencionado es que el dinero que se recoge inicialmente o lo principal es para los hermanos, para los santos. Para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galicia. Y entonces veíamos que esto que Pablo va a explicar acá era algo que él explicaba o enseñaba en otras iglesias, porque acá está diciendo que lo enseñó en las iglesias de Galicia. En Galicia habían varias iglesias. Iconio, Listra, Derbe hacían parte de la región de Galicia. O sea que él allá dio unas instrucciones que son las mismas instrucciones que él va a dar acá. O sea que los hermanos en esos lugares recogían la ofrenda de acuerdo a lo que él va a explicar acá. O sea que nosotros deberíamos aprender como iglesia a recoger la ofrenda según lo que aquí dice. Entonces dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recoja la ofrenda. Entonces, ofrenda. Entonces aquí vemos varios principios. Dice cada primer día de la semana, cada uno, o sea, es algo que se hace habitualmente, individualmente cada uno, y cada uno aparta algo según haya prosperado. O sea que no es bíblico, por decir, endeudarse para uno ofrendar, porque es de acuerdo a uno haya prosperado. Si hay momentos en que yo no he prosperado por diferentes circunstancias, ¿cierto? Porque tengo necesidades en la casa, no tengo trabajo, porque se enfermó un familiar y no se gasta mucho dinero, ¿cierto? Cualquier cantidad de cosas, si yo no tengo, porque no he sido prosperado, entonces no ofrendo. Porque aquí dice que hay que hacerlo según haya prosperado. O sea que pedir prestado para ofrendar no es bíblico. Puedo hipotecar la casa para... no es bíblico, ¿cierto? No, porque hay que hacerlo según haya prosperado. Según con lo que el Señor haya dado a cada uno. ¿Cierto? Es de esa manera. Es individual, o sea, cada uno lo hace. Y tampoco quedar debiendo. No. A veces que les llevan la cuenta de lo que deben. Es según cada uno haya prosperado. Si hay momentos en que el Señor nos prosperó mucho, pues en ese momento deberíamos ofrendar. Si hay momentos en que no hemos sido prosperados, no. ¿Sí? Es según como haya sido prosperado. Aquí dice que lo hacían cada primer día de la semana, porque el salario que ellos tenían normalmente lo pagaban semanalmente. Pero por ejemplo en nuestro caso, algunas veces nos pagan cada 15 o cada mes, o nos pagan el día de labor. Entonces es según como cada uno sea prosperado. ¿Sí? Cada caso es particular, individual. ¿Y hay un porcentaje? No. Lo que vale Vimos otros textos que dice la Biblia que cada uno es conforme ha sido prosperado. ¿Sí? Que dé con el corazón alegre, generosamente, que Dios da maldador alegre. Pero si no ve en el Nuevo Testamento no aparece un porcentaje. ¿Sí?
Cada uno lo hace conforme lo que el Señor le haya colocado, guardándolo. Entonces resulta que aquí está explicando que ellos van a recoger una ofrenda en este lugar, Acaya, junto con las iglesias de Macedonia, porque esa ofrenda le iban a llevar a los hermanos necesitados de Judea. Eso fue lo que estudiamos la vez pasada. Y este ejemplo que él coloca acá es lo mismo que él enseñaba en las iglesias de Galicia, ¿sí? Porque al principio lo dice, o sea, así como yo les enseñé allá, háganlo ustedes también, de esta manera, acá. Eso fue lo que estudiamos la vez pasada. Ellos recogieron una ofrenda durante un tiempo, más de un año, y luego la llevaron a los hermanos de Judea. Hoy vamos a ver entonces, en la iglesia cuando se recogen ofrendas, cuando se recoge dinero en la iglesia, vamos a ver en qué se ocupa, ¿sí? Hay un texto que quería mencionar. Esta es la última cena que está en Juan, en el capítulo 13, eso lo leímos hace unas reuniones. Porque aquí nos mostraban que ocupaban el dinero que recogían con el Señor Jesús. Juan capítulo 13, verso 28. Eso lo leímos al principio, solo lo voy a mencionar porque aquí nos muestra que el Señor Jesús, ellos les ofrendaban también, y Judas era el encargado de la bolsa, ¿se acuerdan? Y recibía ahí las ofrendas, pero también sacaba de ahí, el robo de ahí. Y en el 13:28, que es la última cena, dice, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Cuando le decía a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, refiriéndose a como entrégueme, ¿cierto? Vaya y me entrega. Pero los demás no se dieron cuenta. ¿Y los demás qué pensaron? Quería ir a comprar. Mire, puesto que Judas tenía la bolsa, dice ahí, pensaba que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. O sea que ahí nos muestran dos usos de lo que ellos hacían con el dinero que recogían con el Señor. Dice, lo que se necesita para la fiesta. O sea que lo que ellos necesitaron logísticamente para celebrar en ese momento la Pascua, las hierbas, el cordero, el vino, el pan, o alquilar el lugar, o donde dormieran ellos, o sea, lo que necesitaban logísticamente lo ocupaban con ese dinero, lo que se necesita para la fiesta. Y aparte de eso también le dan a los pobres. O sea que nosotros también debemos aprender de ahí que lo que necesitamos para la fiesta, o sea, para reunirnos, para el funcionamiento de la iglesia, para la logística de la iglesia también lo podemos ocupar de las ofrendas, ¿sí? Digamos que en nuestro caso nosotros no pagamos un lugar, no tenemos que pagar un alquiler, ¿cierto? Pero sí hay otras cosas que podemos utilizar con las ofrendas. Por ejemplo, estas sillas las hemos comprado con ofrendas, todas. El sonido que tenemos con ofrendas, los himnarios. Muchas de las cosas para que la iglesia funcione han sido con ofrendas. La página web que tenemos, cosas así, para que podamos reunirnos. Cuando vamos a Pereira, sacamos un dinero de las ofrendas para el transporte, ¿sí? Porque hace parte del funcionamiento. Algunas veces ha sucedido que hay campamentos y de las ofrendas hemos tomado para ayudarle a hermanos para que vayan al campamento. Entonces, aquí se ve que los discípulos de ese dinero lo utilizan para cosas de logística, ¿cierto? Entonces en la iglesia lo que se requiera o necesite para la iglesia se puede utilizar para eso. Y aparte de eso también lo utilizaban para los pobres, o sea, para hacer obras benéficas, ¿cierto? Para ayudar a otras personas necesitadas. Vamos a ir a 1 Timoteo, donde se nos van a dar más detalles en qué hacer con la ofrenda. Hermano, Sí, hermano. si la ofrenda se puede utilizar también para irnos a pasear con nuestros familiares. Si hace parte del funcionamiento de la iglesia, sí. O sea, si la iglesia dice vamos a irnos a reunir a una finca, por decir algo. ¿Sí? ¿A eso se refiere? ¿A pasear? ¿No puede ser una finca? Vamos a hacer una sancochada. Sí, entonces la iglesia puede decidir. Pero entonces yo intervengo porque, por ejemplo, en la charla, en lo que leímos el sábado pasado, hablaba de que el que tenga necesidad. Ajá. Entonces es como tener el orden muy claro, porque si hay una persona con necesidad y nos vamos a sancochar, Exacto. pues qué bueno primero suplirle la necesidad del hermano y después pasar con la sancochada. ¿Cierto? Ya vamos a leerlo aquí en Timoteo. Aquí en Timoteo dice, haya una lista.
O sea, debe haber una lista en lo que se emplea. Prioridades. Claro, prioridades. Y si después de cubrir las prioridades de la iglesia, que es la de suplir a los hermanos, se puede utilizar para la salida, pues se puede, ¿cierto? Pero sigamos, no hay lo suficiente y nos gastamos el dinero saliendo. Cuando el hermano tiene necesidad, entonces no estaríamos obrando bien. Aquí ya lo vamos a leer porque aquí dice, haya una lista y en la lista pongan primeros a estos y a estos. Entonces en 1 Timoteo 5 lo vamos a leer. 1 Timoteo 5:3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda, o sea, la que no tiene hijos que la puedan sostener o ayudar, o nietos, que en verdad es viuda, y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Entonces mire que está primero hablando de las viudas y está dando unas características. Que no tenga quien la sostenga, ¿sí? Que está sola realmente, pero aparte de eso que tenga un buen testimonio. Porque está diciendo que sea diligente en súplicas, en oraciones. O sea, no es cualquier hermana. O sea, es una persona que hemos visto un testimonio en ella que realmente no tiene quien la ayude. Dice en el 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Mando también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces ahí está diciendo, si ella tiene nietos o tiene hijos que pueden sostenerla o ayudarle económicamente, pues lo primero que tienen que hacer ellos es ayudar a su mamá o a su abuela, ¿sí? Porque si uno dice que tiene fe y no provee para los de su casa, entonces ¿qué fe es esa? ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Y lo mismo pasa en medio de nosotros. Si tenemos fe, pero si no proveemos para ayudar a los hermanos necesitados de entre nosotros, ¿qué fe es esa? Estamos negando la fe y somos peores que un incrédulo. Porque los incrédulos hay muchos más generosos que nosotros y se ayudan entre ellos. Pero si nosotros tenemos al Señor y debemos amar a nuestro prójimo y no ayudamos a los hermanos, estamos negando la fe nosotros, ¿sí? Entonces aquí está diciendo eso. Y viene el 9. Sea puesta en la lista. ¿Sí ven que hay una lista? Sea puesta en la lista. O sea que en la iglesia debe haber una lista en que se emplea las ofrendas. Sea puesta en la lista solo la viuda, y aquí hay más características, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. O sea que hay unas características de ellas. O sea que las viudas que debemos ayudar deben tener estas cualidades. No menor de 60 años, que no tenga quien le ayude, pero que tenga un testimonio en medio de la iglesia. Que sea hospedadora, que sea fiel al Señor. Que es lo que está diciendo acá. Porque lastimosamente pasa que vienen muchas veces personas como esperando que se les ayude, pero digamos que no muestran un compromiso con el Señor o un deseo de servirle, de buscarle, sino que simplemente están esperando, ¿cierto? Esperando que les ayude. Pero por eso la Biblia dice que tenemos que ver un testimonio en la persona. Realmente quiere servir al Señor, pero tiene necesidad. Quiere asistir a la reunión, pero no puede, ¿cierto? Muchas veces viven lejos y, bueno, llévame con el transporte, pero realmente quiere. Pero otras veces uno nota que solamente quieren es recibir y están esperando. Y entonces tenemos que ser conscientes de eso, alertas, porque la Biblia lo está diciendo. Entonces hay una lista. Dice ahí en el 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, o sea, menores de 60 años. Porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no deberían. O sea, como desordenadas, ¿cierto? Como realmente si uno no ve el testimonio de fe en la persona, pues ayudarles a hacer como un mal, porque de acuerdo a la Biblia, no vemos en la hermana un testimonio de fe y de piedad para ayudarla, sino que más bien vemos un desorden en ella. No deberíamos participar de eso. Aquí lo está diciendo la Biblia. En el 14.
Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado de pos de Satanás. Si alguna creyente o alguna creyente, perdón, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. O sea, es una responsabilidad. Si alguno de nosotros tiene una madre viuda, ¿cierto? O una abuela viuda, es nuestra responsabilidad sostenerla. Porque aquí le está diciendo que la mantenga y no sea grabada la iglesia. O sea, que no sea una carga para la iglesia si tiene alguien que la pueda sostener. ¿Sí? A fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. O sea que lo que se recoja se debe emplear de manera sabia en aquellos que tienen la necesidad y cumplen los requisitos según la Biblia. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Entonces hay una lista, hay que sacar una lista. Y entonces poner ahí en qué se va a emplear la ofrenda. Si hay asuntos de la iglesia, entonces tenemos que pagar esto, tal cosa. Hay hermanos necesitados, hay viudas que cumplen los requisitos, ¿cierto? Sigamos leyendo ahí porque ahí nos va a dar más personas a quien deberíamos ayudar. Entonces ya vemos las viudas que no tengan quien las sostenga, ¿cierto? Ahí seguimos en el verso 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien. Entonces ahí aparece ahora los ancianos. Esto de los ancianos lo estudiamos hace mucho tiempo. Y los ancianos hacen referencia a aquellos que gobiernan en la iglesia. La Biblia los llama ancianos, obispos o pastores. Son los mismos. Que están en medio de la iglesia y tienen varias funciones en medio de la iglesia. No son los mayores de edad, perdón. No. Aquí se refiere a las autoridades. Los que presiden. La Biblia de varias funciones. Presidir, gobernar, administrar, corregir, enseñar. Son funciones de los ancianos. Puede ser que un anciano haga una, dos o tres de las funciones, o las haga todas. O hayan varios ancianos para que entre todos uno enseñe, pero el otro administra, el uno gobierna, pero el otro corrige. Son funciones de los ancianos. Y la Biblia los llama también obispos, o los llama también pastores. Los tres términos los utiliza para los ancianos. Y no, que no se refiere a los mayores, porque ahí lo va a decir. Porque dice, los ancianos que gobiernan bien, ya se hablan de una autoridad que ellos tienen en medio de la iglesia. Luego dice, sean tenidos por dignos de doble honor. O sea, doble honor se refiere como, por un lado los respetamos, ¿cierto? Por un lado los tenemos en honor, pero por otro lado debemos también contribuir económicamente a ayudarles. Y ahí le está diciendo cuánto. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, cuando hay de estos hermanos que se dedican a trabajar en predicar y enseñar, dentro de la lista de lo que la iglesia debe ocupar con las ofrendas, debe ser ayudar a estos hermanos. Porque ellos trabajan en predicar y en enseñar, ¿sí? Por eso dice doble honor. Por un lado los respetamos, pero por otro lado también económicamente debemos ayudarles. Y se refiere a ellos. Ahí dice en el 18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces está hablando de aquellos que trabajan en medio de la iglesia, enseñando y predicando. Hay hermanos que se dedican tiempo completo, ¿sí? Hay hermanos que lo hacen de esa manera. Entonces la iglesia tiene que ser consciente que lo que se recoge de las ofrendas, ese es el trabajo del hermano, y el Señor lo llamó a eso, debemos también ayudarle económicamente. Porque el hermano también tiene familia, ¿cierto? Tiene responsabilidades, tiene gastos que cubrir. Y mire lo que dice, bozal al buey que trilla. Lo que sucede es que cuando trillaban los granos, entonces estaba el buey que iba arrastrando algo pesado para ir rompiendo la cáscara para que saliera el grano del cereal. Entonces mientras el buey iba dando la vuelta, porque digamos que esta sea la trilladora, y aquí en la mitad está el eje, se amarra el buey y entonces él va dando la vuelta, ¿sí, cierto? Va dando la vuelta, y que no se le pusiera bozal para que él pudiera comer de lo que estaba trillando. Porque si uno le ponía bozal, pues él iba ahí trillando, pero no podía comer porque pues, le daba hambre también. Claro, solo trabajando. Entonces cuando dicen no pondrás bozal al buey que trilla, es él quede sin bozal para que también pueda comer de la medida de lo que está trabajando. No le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla.
Ahí está más claro. O sea que él tiene derecho, el buey tiene derecho a comer de lo que él está trabajando. Y por eso también dice, el obrero es digno de su salario. O sea que el hermano que trabaja, porque es un trabajo enseñar y predicar, porque eso implica estudiar, porque eso implica tiempo, porque eso implica investigar. Es un trabajo. Entonces, el hermano que se dedica a eso también es digno de recibir un salario. O sea que en la lista también hay que colocarlo, ¿sí? En eso se debe ocupar. Vamos a ver otro texto respecto a esto. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4. Versículo 14. Esos ancianos que mencionan ahí, los ancianos son locales, en el sentido de que ellos gobiernan y tienen autoridad en la iglesia donde ellos pertenecen. Porque la Biblia muestra que los ancianos surgen de la iglesia donde ellos se reúnen, ¿cierto? De donde ellos son. Pero un anciano no tiene jurisdicción y autoridad en otro lugar, sino donde él está. Por eso dice ahí que los ancianos que trabajan, que gobiernan bien y mayormente que enseñan y predican, sean tenidos de doble honor. O sea, los ancianos se refiere a ellos. Lo que la Biblia llama apóstoles y son hermanos que van a otro lugar y hacen una obra y luego regresan al lugar de donde ellos partieron. Entonces vamos a ver que también las ofrendas deberían utilizarse para esos hermanos que el Señor llama a ir a hacer la obra en otro lugar, que son los apóstoles. Filipenses 4:14. Pablo era un apóstol y miren lo que dice acá. 4:14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea que la iglesia de Filipo le daba ofrenda a Pablo para que Pablo pudiera hacer su obra misionera, ¿sí? Porque Pablo como apóstol Dios lo llamó a la obra, o sea, ir a fundar otras iglesias, a corregir lo deficiente, a establecer ancianos, que hace parte de la labor de los apóstoles. Entonces dice acá, ninguna iglesia sino solamente ustedes, o sea, los de Filipos, en el 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Sí ven? Él estaba en otro lugar, estaba en Tesalónica, que es otra localidad, y los hermanos de Filipos le enviaban dinero, ofrenda, para que él se pudiera sostener allá y hacer la obra de predicar el Evangelio, claro, para que él lo pueda hacer. O sea que también dentro de la lista, si se puede, porque hay que cubrir unas necesidades primero, se puede ver a aquellos hermanos que el Señor ha llamado para hacer obra, de ser enviados, y a esos hermanos también. Ayudar y contribuir, si se puede, ¿cierto? Todo depende de lo que haya en la iglesia. Dice en el 17, no es que busque dádivas, o sea que me den dinero, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Sí, lo mandaron con este hermano que se llamaba Epafrodito. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todos los que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, otro uso que se le puede dar a las ofrendas es ayudar a esos hermanos que el Señor ha llamado a viajar, a hacer la obra. O sea, van a otro lugar, predican, regresan a su casa, van a evangelizar a otro lugar, establecen iglesias, vuelven. Hermanos que han venido acá muchas veces, que hemos visto, la iglesia debería tomar del dinero de las ofrendas y ayudar también a esos hermanos, porque esos hermanos son dignos de su salario y se dedican a trabajarle al Señor todo el tiempo. Con esto vamos a leer otros textos. Mire lo que dicen en 1 Corintios, capítulo 9. Primera Corintios capítulo 9, voy a leer desde el verso 1. Porque aquí está, miren cómo es el título, los derechos
de un apóstol. Y él va a empezar a hablar acerca de eso. 9:1 dice, no soy apóstol, está hablando Pablo, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor, o sea, se refiere a la iglesia de Corinto. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Está diciendo, lo que me muestra que soy apóstol es el fruto que hay en medio de ustedes, que se ha fundado una iglesia, han crecido y es establecido, porque ese es el trabajo del apóstol, ir a fundar iglesias y acompañarlas. En el 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Miren lo que dice de los apóstoles. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Está refiriendo a los apóstoles. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana, o sea, casarse por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea, que está diciendo que los apóstoles se casaron, tenían derecho a casarse o a tomar una hermana como mujer, por mujer, así como los hicieron los apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Está diciendo acá en Pedro. O sea que, por ejemplo, lo que dice la Iglesia Católica, que los sacerdotes no se casan, que es el celibato, no es bíblico, porque ellos tienen derecho a casarse. ¿Sí? Sí, tienen derecho a casarse. Tienen derecho a casarse. Lo que pasa es que la Iglesia Católica no permite que se casen, porque si se casan, la esposa heredaría todos los bienes de la iglesia, o la mitad de la iglesia. O sea, los bienes materiales. Y entonces, para la Iglesia Católica eso va a ser complejo. O sea, como una cantidad de mujeres van a comenzar a llevarse lo que ellos han ganado, ¿cierto? Los recursos. Por eso no permite que se casen. Pero no es un principio bíblico, es una disposición que ellos hacen para guardar sus recursos. Se lo pregunté a un católico devoto que investiga y le pregunté un día por qué. Me dijo, no, es un asunto netamente económico. Ay, Sí. Y eso lo empezaron a hacer, yo me leí un libro que escribió Jair y dice que en un momento, como la iglesia tenía tanto poder, entonces los párrocos empezaban a coger y como yo voy a plantear a mi hijo, tal. Entonces les montaban negocios y les daban tierras, para que tuvieran poder. Imagínense, claro, si Por tiene medio de familia, la pues va a sacar los iglesia, recursos. claro. Entonces empezaban a distribuir el negocio y entonces no estaba llegando tanto a Roma. Entonces Claro. dijeron, les cortan el chorro. Sin casarse. Entonces aquí dice, los apóstoles tienen derecho a casarse. Dice en el 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, ¿sí ven? Derecho de no trabajar. O sea que los apóstoles que se dedican a la obra del Señor tienen el derecho de no tener un trabajo secular. Porque en la medida que ellos están todo el tiempo trabajando en la obra del Señor, la iglesia tiene que ser responsable con ellos, responsable económicamente. Y la obra del Señor les exige todo. Claro, la obra es, pues, imagínese usted ir a otro lugar a viajar para acompañar a los hermanos, ¿cierto? Enseñarles, estar con ellos 15 días, luego seguir a otro lugar, porque así lo hemos visto nosotros, cuando han venido los hermanos los hemos recibido una semana, 2 semanas, y luego ellos siguen su viaje, y luego regresan y así, requieren que la iglesia económicamente los sostenga. Y aquí está diciendo, o solo Bernabé y yo no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue en el 7? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, está diciendo, ¿quién se va a ir a una guerra y se va a sostener por sí mismo, no? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? O sea, si ellos están trabajando en medio de los hermanos, pues deberían ser beneficiados por lo que en medio de los hermanos puedan darle, ¿cierto? Dice ahí, o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. Claro, si yo estoy cuidando unas ovejas, pues tengo derecho a tomar leche de las ovejas, ¿cierto? Otra cosa es que yo quiera abusar de las ovejas. Lastimosamente hay esos casos, ¿cierto? Trasquilarlas o... La ordeñé 4 veces al día. Claro. Exprimirlas y aprovecharlas para mi beneficio. O sea, el principio bíblico está, lo que pasa es que el hombre se ha ido a otro extremo. Sigamos en el 8. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Entonces mire que en el Antiguo Testamento lo decía. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, lo acabamos de mencionar hace un momento en el otro texto. Dice ahí, él sigue diciendo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, ¿sí? Se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Claro, o sea, si usted está trabajando en un campo,
y lo está arando y lo está trillando, usted también está esperando en algún momento que ese campo le retribuya algo, ¿cierto? Lo que se está sembrando no solamente es porque sí, sino que va a esperar una retribución de parte de ahí, que es lo que se está diciendo acá. En el 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que si segáramos de vosotros lo material, pero no hemos usado este derecho. Entonces mira lo que está diciendo Pablo, porque resulta que en la iglesia de Corinto aparecieron unos apóstoles falsos que cobraban por enseñar. Y entonces eran estafadores, ya lo vamos a leer en 2 Corintios. Entonces Pablo, ¿qué dijo? Yo no me quiero ver como los otros apóstoles falsos que cobran, como los estafadores, y yo voy a renunciar a ese derecho. O sea, tengo el derecho de que la iglesia me sostenga, pero lo voy a renunciar porque no me quiero hacer ver como los otros que no hacen lo que es correcto delante de Dios. Entonces dice ahí, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y al final del 12. O sea que lo que Pablo estaba haciendo en ese momento es decir, como apóstol tengo el derecho de que la iglesia me pueda retribuir y sostenerme, ¿cierto? Pero voy a rehusar ese derecho, porque quiero que el evangelio de Cristo crezca y llegue. Porque es que en este lugar han habido unos estafadores, y si voy como lo han hecho ellos, que reciben dinero, entonces voy a quedar mal, y el evangelio de Cristo no va a llegar. Pero entonces él renunció a ese derecho por eso. Dice en el 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar también participan? Porque en el Antiguo Testamento, cuando se llevaban las ofrendas, habían varias ofrendas en donde la carne, o lo que se ofrecía, el sacerdote comía de ellas. No de todas, pero en algunas sí podía participar y comer. Entonces por eso está diciendo que el que ofrecía en el altar, el sacerdote que era el que estaba haciendo el servicio, en algunos tipos de ofrenda él tenía el derecho de participar, de comer de ese mismo alimento. Por eso le está diciendo acá, que en el Antiguo Testamento comen del templo y que los que sirven del altar participan. En el 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y fíjese que él ahí está haciendo referencia a unos textos que están en los Evangelios. Leámoslos y ya volvemos ahí. No van a perder 1 Corintios 9, leamos Mateo 10, perdón. Y ya volvemos acá. Mateo capítulo 10, verso 5. Cuando Jesús mandó a los 12, dice, a estos 12, hablando a los 12 apóstoles, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. O sea, como que no lleve los recursos ustedes. Dicen el 10, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Y luego dice, porque el obrero es digno de su alimento. O sea que en la medida que ellos trabajaban, ellos también iban a ser retribuidos por aquellos que estaban recibiendo o escuchando lo que ellos estaban predicando. O sea que ellos como obreros eran dignos de recibir comida o sustento o para sus necesidades. Y mire que eso fue un principio que el Señor mismo dijo. El Señor Jesús, porque estas son palabras del Señor Jesús, cuando mandó a los 12. O sea que de aquellos que nosotros hemos recibido palabra o instrucción, o que hemos sido fundamentados, porque así ha pasado con muchos hermanos que nos han visitado, es nuestra responsabilidad también retribuirles a ellos económicamente, porque el obrero es digno de su salario. No que ellos nos vengan a cobrar por lo que nos enseñan, sino que nosotros como iglesia también debemos ser conscientes de que ellos tienen un trabajo que es este y debemos retribuirlos. Ahora miren Lucas, que es un texto similar a este, pero hay un detalle adicional. Miremoslo en Lucas capítulo 10.
Lucas capítulo 10. Desde el verso 1. Referente a las palabras del Señor Jesús cuando envió a sus discípulos, dice: después de estas cosas designó el Señor, está hablando el Señor, también a otros 70. Si ven que el texto que leímos hace un momento era cuando mandó a los 12, pero aquí mandó un grupo de 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, entonces las instrucciones que él les dio, hace un momento las leímos que fueron para los 12, para los apóstoles, pero estos fueron para un grupo de 70 que mandó de a 12. Les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. ¿Sí? O sea, el Señor Jesús lo concebía de esa manera. El que trabaja para él es digno también de recibir un salario. Y aquí está diciendo que reciban lo que comían y bebían, que era como la forma de sustento del momento. Pero hoy en día nosotros, cuando nos visitan, debemos ser conscientes de eso. Por eso en muchos momentos o en los campamentos, así hemos dicho, vamos a recoger una ofrenda para darle al hermano tal que nos compartió la palabra y que así como hemos sido bendecidos por él, pues vamos a bendecirlo también económicamente. Es el principio bíblico, ¿sí? Es el principio bíblico. Entonces volvamos a donde estábamos ahora, 1 Corintios capítulo 9. ¿Perdón? En Lucas. Lucas 10, del 1 al 7. Entonces volvamos a 1 Corintios 9, porque ya Pablo está diciendo, yo tengo derecho a ser sostenido, pero no lo voy a hacer, no voy a usar este derecho en medio de la iglesia en Corinto. Para dar ejemplo y sobre todo para mostrar que era un apóstol del Señor y no como los estafadores que vamos a leer en 2 Corintios. Entonces llegamos en el verso 14, ¿cierto? Ahí donde dice, así también ordenó el Señor, mire que pone instrucción del Señor, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces, hermanos que se dedican tiempo completo a anunciar el Evangelio, deben vivir del Evangelio. No irnos al extremo, ¿cierto? Digamos que ya hay ejemplos, muy malos ejemplos, donde se utiliza el Evangelio para manipular a las personas, presionarlas, ¿cierto? Y exprimirlas y sacar el provecho de ellas. Eso no es. Es el que anuncia el Evangelio, recibió de gracias, da de gracias, y de la misma manera la iglesia es consciente y debe retribuirle. Dice en el 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. ¿Sí? No es aprovecharse. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Vamos a ver este texto de este capítulo hasta acá, porque hace referencia a lo que Pablo estaba diciendo que tenía derecho como apóstol, pero no lo iba a usar. Y ahora vamos a 2 Corintios, porque en 2 Corintios va a explicar un poco más de lo que estaba mencionando acá. 2 Corintios escribió un año más o menos, un año y medio después a este. Entonces 2 Corintios 11. Verso 7. Pequé, dice 11:7. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuiseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Ese de Dios de balde quiere decir gratis. O sea, pequé en haber yo predicado gratis el Evangelio en medio de ustedes, o sea, en no haber esperado que ustedes me lo estuvieran. Dice en el 8, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirlos a vosotros. O sea que otras iglesias
económicamente lo sostuvieron para que él en Corinto pudiera haber predicado gratis ahí, pero porque habían otros hermanos que lo estaban sosteniendo. Y eso pasa. Cuando hay hermanos que vienen acá y que muchas veces nosotros no los hemos ayudado, es porque hay otras iglesias detrás que los han sostenido para que ellos puedan venir acá. ¿Sí? Y entonces debemos ser conscientes de que esos hermanos debemos también nosotros ayudarles. ¿Sí? Y somos bendecidos nosotros por el trabajo que otros hermanos colocan económicamente. Dice en el 9, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Sí ven? O sea que Pablo tuvo necesidades ahí y otros hermanos fueron los que lo sostuvieron. Y en todo me guardé, y me guardé de seros gravosos, o sea, como de poner una carga a la iglesia. Por la verdad de Cristo que está en mí, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Más lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. ¿Vale lo que dice porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea que en ese entorno habían unos que se hacían llamar apóstoles de Cristo, pero ellos sí estaban cobrando, y lo hacían pues para un beneficio personal. Y por eso Pablo, cuando fue a ese lugar, prefirió no hacerlo. O sea, prefirió no recibir la ayuda de los hermanos para mostrar el Evangelio de Cristo, porque ellos estaban prevenidos o habían sido lastimados con otros hermanos que habían venido a cobrarles, ¿cierto? Que habían venido y ya habían sacado económicamente su tajada, pero que seguramente en medio de ellos no habían hecho ninguna obra. Entonces, aquí iba Pablo. Yo quiero predicarles a Cristo, pero si como apóstol recibo el sustento que tengo derecho, para los hermanos va a ser una carga, porque los hermanos han tenido una mala experiencia con otros apóstoles, con otros estafadores. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pablo decía, no me niego ese derecho, porque hay otros hermanos que gracias a Dios me están sosteniendo, para que los hermanos acá reciban el Evangelio. Eso es lo que está diciendo ahí. En el 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Voy a leer otra versión porque me pareció más clara con respecto a la Reina Valera. Voy a leerla desde el 7 otra vez. Dice, ¿será que cometí un pecado de humillarme yo para que ustedes fueran más importantes? ¿Cometí un error al predicarles el mensaje de las buenas noticias de Dios gratuitamente? De hecho, recibí dinero de otras iglesias para ayudarles y servirles a ustedes gratis. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, ninguno de ustedes tuvo que mandarme nada. Fueron los hermanos en la fe que llegaron de Macedonia los que dieron dinero para mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Estoy seguro de conocer la verdad de Cristo. De igual manera estoy seguro de que nadie en las regiones de Acaya podrá quitarme esta satisfacción. Ustedes pensarán que no los amo al decirles esto, pero Dios sabe que los amo. Algunos buscan la oportunidad para decir con orgullo que son apóstoles como nosotros, pero por eso seguiré predicándoles sin recibir dinero a cambio, para que no tengan una excusa. Esos hombres son falsos, los engañan diciendo que son apóstoles de Cristo, son unos estafadores. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Al final recibirán el castigo que se merece. Mire que esta versión es más clara. Sí. Cuando está diciendo, porque los amo, entonces voy a negarme el derecho que tengo como apóstol. Pero es por el bien de ustedes para que reciban el Evangelio y lo crean. ¿Sí? Entonces, eso es lo que esta versión es más clara y complementa lo que leemos en 1 Corintios 9. Cuando él dijo, los apóstoles tienen derecho, pero yo no lo voy a tomar por amor a los creyentes. ¿Sí? Leamos 2 textos más y terminamos. Leamos Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, verso 31. Este texto es la despedida de Pablo cuando
estaba en Mileto, manda a llamar a los ancianos, obispos de Éfeso, ellos vienen, se despide de ellos porque ya el Espíritu Santo le había dicho que él iba a morir. Entonces se va a despedir de ellos y en medio de la despedida les dice esto. Les dice desde el 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. O sea que un obrero del Señor que codicia lo de los hermanos no es bíblico, o sea, no es un buen obrero. Porque ¿qué está diciendo? Ni plata, ni oro he codiciado de ninguno. Porque el obrero lo sostiene el Señor, ¿sí? Y la iglesia es responsable de ayudar en su sostenimiento. Pero digamos de esos, que esos apóstoles, ¿cierto? Que ven al hermano próspero, y hermano, ¿y usted cuánto diezmo? Y usted este mes no ha dado, y usted da menos de lo que le corresponde, está codiciando las cosas del hermano. Y aquí está diciendo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Y lastimosamente eso se presta para eso. Los hermanos prósperos, conozco, Marita nos contaba una vez un caso de una iglesia de Bogotá, que vinieron aquí a Armenia y separaron los prósperos, ¿cierto?, de los pobres. Los prósperos los mandaron a reunir a otro lugar y los pobres a otro lado, con un trato distinto, con su propósito, ¿cierto? Entonces, hay que tener cuidado porque eso nos muestra que el obrero que está ahí no es un buen obrero, porque va a abusar de los hermanos, en el sentido de que se va a aprovechar económicamente de ellos. Entonces está diciendo Pablo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, en el 34. Antes, mira lo que hacía Pablo. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Está diciendo como he trabajado. Con mis manos he trabajado para lo que hemos necesitado en lugar de estarle quitando las cosas a los hermanos. En el 35. En todo os he enseñado que trabajando así, o sea, Pablo mostrando con su ejemplo que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. ¿Sí ven? Hace parte de la iglesia ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. O sea que Pablo era apóstol y tenía el derecho. Pero aún así muchas veces su ejemplo fue trabajar para no se le carga a los hermanos, para que ellos vieran como ejemplo. Porque en la iglesia de Tesalónica se les compartió el evangelio, Cristo viene, entonces dijeron, no, como Cristo viene, entonces dejemos de trabajar. Pero entonces Pablo, ¿qué les dijo? No, el que no trabaje, que no coma, ¿sí? Y Pablo mismo decía, de día y de noche, trabajando, y les he mostrado cómo es el ejemplo, no quedarnos ahí quietos esperando que el Señor ya viene, no, nos toca ser responsables con eso. Y quiero que leamos en Gálatas algo más. Gálatas capítulo 6. Y con eso terminamos. Gálatas 6. Voy a leer 2 textos en Gálatas. 6:6. Dice, Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Vuelvo y lo repite, el que es enseñado en la palabra, o sea, nosotros cuando recibimos de un hermano que viene a visitarnos, haga partícipe de toda cosa buena, esto se refiere a bienes, o sea, económicamente, nosotros que estamos siendo instruidos a hacer partícipe a ese hermano de quien estamos recibiendo. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea que es bíblico retribuir al hermano económicamente, ¿sí? Él no viene cobrando, porque lastimosamente se da en otros casos que yo voy a ir a tal lugar, pero vale tanto, ¿sí? Y necesito estos requisitos. Me tienen agua mineral, ¿cierto? Un hotel, tal cosa, frutas. No tiene sentido, porque vas a predicar el evangelio, ¿cierto?
¿Qué sería diferente? Hermano, le invitamos, claro, yo voy. Hermano, ¿cuánto cobra? No, nada. Si ustedes me quieren dar una ofrenda, la recibo. ¿Por qué? Porque es bíblico, ¿cierto? Pero no es un negocio. Cada conferencia les vale tanto. No, eso no es bíblico. ¿Sí? Lastimosamente no es así. Y le terminemos en el 10, 6:10, dice. Así que, ahí mismo en Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sí? Entonces, según podamos, según tengamos oportunidad, hacer referencia, según hayamos prosperado, según unos puedan suplir las necesidades de otros, hagamos bien a los de la familia de la fe. O sea, nos corresponde hacerlo. Entonces, el uso de las ofrendas es para eso, para las necesidades de la iglesia, para los asuntos de la iglesia, para los hermanos necesitados, para las viudas. Y si se cubren esas necesidades y hay hermanos obreros que conocemos y podemos ayudar con la obra de ellos, o si vienen hermanos a visitarnos, para eso se emplea, ¿sí? En eso se emplea. No sé, hermanos, si quieren agregar algo, tengan preguntas, comentar algo.